He iniciado la grabación. Muy buenas tardes con todos. Confírmenme, por favor, si me logran escuchar. Me puse audífonos. Estoy en la spot. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Sofi. Sí, se le escucha. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la clase de legislación ambiental que estábamos hablando, bueno, estábamos trabajando con la Ley Orgánica de Salud. La clase pasada hicimos varias, o respondieron a varias inquietudes que estaban asociadas con esta ley. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar en el análisis de la misma ley, como estaba planificado, y yo les decía que para el día de hoy tenían que haber hecho un organigrama porque era entender la estructura, pero recibí algunos mensajes de parte de su curso solicitándoles amplíe la entrega de este esquema o este organizador gráfico para la próxima semana. Entonces yo accedí. Sin embargo, repito, la intención de hacer este trabajo es que podamos comprender la organización como tal de la ley. ¿Sí? Entonces, con base en eso, queda aplazada la entrega de este trabajo de este organizador gráfico para la próxima clase, que sería el martes. Sin problema. Como les decía, vamos ahora a continuar bajo la misma temática, pero relacionado con casos. Entonces, yo voy a irles dando algunos casos de contaminación y con esos casos de contaminación vamos a ir enfocándonos sobre todo, por favor, todos abran su ley orgánica de salud, todos. Les doy unos minutitos, por favor, carguen la ley orgánica de salud en sus computadoras, ábranla. Me confirman si ya la tienen. Sí, pero... Ya, perfecto. Se van a centrar todos entonces en el libro 2, ¿no? En el libro 2 de la Ley Orgánica de Salud, que es respecto a salud y seguridad ambiental como tal. Entonces, todos nos vamos a centrar a partir de la página número 18. Entonces, a partir de esta página, nosotros tenemos que ir trabajando casos. Como les dije una vez y vuelvo a insistir cada vez que grabo, no tenemos otra opción más que ir analizando la realidad. Sí que tenemos en nuestro país respecto a cada ley que nos compete. En este momento también quiero hacer énfasis, como todas las clases al principio. Ustedes deben estar viendo en este momento la planificación de su asignatura. Hoy, 20 de mayo, Ley Orgánica de Salud Pública, como estamos trabajando, clase síncrona, ¿no? Todas las clases yo les proyecto su planificación para que la puedan ver. El 24 de mayo, que empezamos el Código Orgánico Ambiental el martes, tenemos un taller de 8:30 a 10 de la mañana en su planificación. Con eso continuamos. Voy a ponerles o voy a considerar en ustedes un caso. Vamos a hacer primero conmigo, todos los casos vamos a ir tratando, ¿no? Por pares, pero yo les voy a poner un caso de contaminación de los ríos, del río Guayas, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacerles mención, les voy a ir contando el caso y con base en eso vamos a tomar la idea central y vamos a analizar en conjunto qué artículos de la ley orgánica o la ley de salud pública está infiriendo en este caso o cuál se está irrumpiendo, cuál no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces me van a permitir no dictarles, no tienen que tomar notas, escucharme nada más. Me van a permitir contarles respecto a lo que está pasando en el río Guayas, que es el primer caso de estudio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí me hice entender qué vamos a hacer? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sofi. No sé, ya, correcto, gracias. Entonces yo les cuento el caso, ¿no es cierto?, de contaminación en el Ecuador y vamos a ir trabajando paulatinamente en la lectura de la ley y qué artículos están directamente relacionados con ese caso. Salud ambiental prácticamente. Entonces les cuento, me voy a permitir leer.
Ustedes saben que el agua, ¿no es cierto?, es uno de los elementos naturales que mayor se encuentra en nuestro planeta, que se encuentra en mayor parte en la Tierra. Entonces, es por esa razón que la mayoría de de las políticas públicas, la mayoría de las legislaciones de cada país está principalmente enfocada en el cuidado del recurso hídrico. No estoy diciendo que suelo, aire no sean importantes, pero de todos los recursos naturales, el recurso agua es el recurso principal porque de él se deriva la vida. ¿Sí? Del agua. Entonces, en el Ecuador se pretende a través de la política pública alcanzar el éxito, voy a leerles, alcanzar el éxito, alcanzar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Pero esa búsqueda del desarrollo, esa búsqueda, ¿no es cierto?, de mejorar nuestras condiciones de vida, siempre o casi siempre están comprometiendo a nuestro entorno, a nuestros recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, eh, la mayoría de técnicos o empleados o personas responsables de la generación de estos proyectos de construcción o de estos proyectos económicos casi siempre buscan soluciones que sean selectivas, es decir, que no causen daños al ambiente. No es que que alguna organización viene y quiere causar daño ambiental. Sin embargo, ¿no es cierto?, no logran mantener ese equilibrio entre lo que es el progreso como tal y a su vez la conservación ambiental. Entonces yo les estoy, no leyendo, estoy solo leyendo las ideas y les voy argumentando. ¿Qué pasa con el río Guayas en el marco de este análisis, por ejemplo? Uno de los principales factores que inciden en la contaminación del río Guayas es por causa de las actividades antropogénicas, es decir, por causa de las actividades que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no es cierto? Industria, mataderos, frigoríficos, actividades mineras, petroleras, las empaquetadoras, ¿no es cierto? Todas las industrias en general tienen incidencia lamentablemente en nuestro país en los cuerpos hídricos. No necesariamente en el río Guayas, estoy hablando general, en nuestros cuerpos hídricos. Inclusive en la normativa ambiental hay tablas de referencia que ya verán ustedes que son específicas para lo que son descargas a cuerpos hídricos. Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los ríos si son hábitat de muchas especies? ¿No es cierto? Si sabemos que en las aguas están existiendo descomposición de organismos muertos, si sabemos que esas aguas están recibiendo metales pesados, si sabemos que esas aguas están recibiendo las aguas cloacales, es decir, las aguas residuales urbanas negras y también las aguas residuales urbanas grises, que son las de los lavados, ¿no es cierto?, con detergentes, las grises, y las negras, que son las provenientes de nuestros desechos biológicos. Estas sustancias se van liberando al ambiente, se va liberando prácticamente al agua. Las aguas del río Guayas son aguas muy eutrofizadas. ¿Qué significan? Que tienen una alta concentración de nitratos, de fosfatos, nitrógeno, fósforo, que causan, ¿no es cierto?, la proliferación de algas. Entonces, cuando nosotros vemos aguas contaminadas, mejor dicho, aguas eutrofizadas, a nuestra mente va a llegar la proliferación, la masificación de algas. La pérdida del espejo de agua, es decir, no entra directamente la luz al agua, por eso son aguas opacas, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los problemas que se dan en el río Guayas, ¿sí? ¿Qué otro problema? Se ha hecho en este caso que les estoy contando, se ha hecho una diferenciación de 3 tipos de contaminantes: los contaminantes físicos, los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. Entonces, el caso específico del río Guayas, permítanme, voy leyendo las ideas principales, se tiene como resultado que tal contaminación con metales pesados, con nitratos, con nitritos, con fosfatos, sulfatos. Tenemos metales como el antimonio, el plomo, el cadmio, el arsénico, ¿sí? En el agua del río Guayas. Una de esas causas
que son la industria, por ejemplo, del despojo de estos contaminantes en el agua, genera efectos en los organismos vivos, que es la bioacumulación. Los metales pesados tienden a bioacumularse en el tejido vivo. Entonces, por ejemplo, un organismo que tiene el hábitat del agua está en contacto o está expuesto, ¿no es cierto?, a los metales pesados que les mencioné, arsénico, cromo, cadmio, mercurio, plomo, son metales. Y este animalito fue durante la red trófica consumido por otro animalito acuático. Y este animalito acuático fue consumido por otro organismo de mayor jerarquía en la red trófica. ¿Qué pasó? El pececito chiquito que estuvo expuesto y que estaba, ¿no es cierto?, frente al tóxico, fue consumido por otro. Y el tóxico, que en este caso son los metales pesados, tienen la particularidad de almacenarse en el tejido, se va bioacumulando. Entonces, al siguiente nivel, el animalito que comió al pececito tiene ya metal pesado en su tejido. Y si un animal superior le come al segundo animal, el tercero va a tener más metal pesado acumulado en su tejido. ¿Ya? Entonces se van acumulando en los diferentes niveles de la red trófica. Por eso es importante resaltar que en el agua del río Guayas hay metales pesados, hay nitratos, hay nitritos, que contaminan como tal, que están inhibiendo el desarrollo de la vida como debe suceder, aparte que generan impactos negativos paisajísticos, aparte de que generan malos olores, y esto trae como consecuencia la falta de atracción, ¿no es cierto?, de ese recurso, porque a los recursos hay que explotarlos también naturalmente con base en su riqueza paisajística. Entonces, esa es la problemática general del río Guayas, ¿no es cierto? Se dice que dentro del análisis de la calidad del agua del río Guayas, se ha detectado que hay muchos organoclorados y organofosforados que son provenientes de las escorrentías con plaguicidas. ¿Qué es una escorrentía? Cuando el agua arrastra, ¿no es cierto?, al suelo, que en este caso ha sido manipulado, ha sido manejado con agroquímicos. Entonces, al río Guayas llega una alta cantidad de plaguicidas a través del proceso de escorrentía. ¿Qué otro problema más les puedo contar respecto al río Guayas? El río Guayas es un cuerpo receptor de las aguas residuales de la zona, ¿no es cierto?, de la zona aledaña al río. Y aparte, los afluentes del río Guayas también traen consigo aguas cloacales, es decir, aguas residuales como tal. Por lo tanto, la concentración de materia orgánica en el río Guayas es alta. Hay un parámetro que se llama DBO, demanda bioquímica de oxígeno, que hace que ese parámetro demostrarnos que hay una alta concentración de materia orgánica en el medio y que necesita ser tratada. Entonces, yo les estoy contando, ¿no es cierto?, sí, de manera dispersa varias situaciones. Ahora, no solo es el río Guayas la problemática en nuestro país. Hay muchos ríos, muchos cuerpos hídricos que están presentando similares condiciones. Y como les repito, estoy dándoles al azar, estoy dándoles características situacionales no tan específicas, sino más bien que aplicaría a muchos de nuestros ríos en la zona. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, creemos que como seres humanos estamos a salvo, ¿sí? Creemos que nosotros podemos hacer lo que queramos en nuestro entorno. Pero ¿y qué hacemos respecto al tratamiento ¿Qué hacemos respecto a los procesos de recuperación? ¿Hacemos algo? Pocos. Y muchas veces la legislación, no muchas veces, perdón, la legislación es la herramienta que nos permite controlar como tal. Al menos en la práctica se tiene ello. ¿Qué soluciones podríamos dar respecto a estos procesos de contaminación? ¿Cuál sería el marco legal que estaría incluido dentro de lo que les acabo de contar, lo que les acabo de leer también? Estaría incluido, ¿no es cierto?, dentro del el derecho ambiental. Estaría incluido también todas las políticas de las instituciones del gobierno central, por ejemplo, las políticas que
constituyen el desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿sí? Entonces, parte por parte, vamos a ir con la ley desde la parte desde el fragmento que ustedes tienen analizando. Estoy compartiendo en pantalla el libro 2, Seguridad y Salud Ambiental, ¿verdad? Todos me confirman, por favor, si pueden ver esto en la pantalla. Sí, profe. Sí. Bien. Yo les leí súper rápido, hablé súper rápido, porque la idea era solamente una idea general. Entonces, sabemos que el río Guayas es una fuente de atracción turística también. Deme un ratito, por favor. Es una fuente de atracción turística. Del río Guayas se puede potencializar, ¿no es cierto?, varias actividades económicas también. ¿Qué artículo de la ley mencionada ustedes le asociarían directamente? Vamos a ir comparando artículo por artículo. En la disposición común tenemos el artículo 95, donde nos habla de la autoridad sanitaria. Y hace referencia brevemente, ¿no es cierto?, a que esta autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, deben establecer las normas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud y tienen que ser en términos generales, ¿no es cierto?, de cumplimiento obligatorio. Voy a ir preguntando en la primera parte. Ayúdame, Cindy Wilcapi, por favor, para responderme. ¿Vas a prender la cámara? Ay, Cindy. y ya le encendí. Ya, Cindy, ya te logro ver. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes. Párrafo, ¿qué digo? Artículo por artículo. En este caso, para el artículo 95, ¿tú qué relación le das o qué relación encuentras respecto a la conexión del Ministerio de Salud con el Ministerio de Ambiente y la situación del río Guayas? Ya, yo le encuentro más o menos la relación por lo que es, en primera, el Ministerio de Ambiente es como quien dice la autoridad incompetente, entonces se va como quien dice a coordinar. Para lo que es todo lo relacionado con las demás entidades. ¿Y es obligación del Ministerio de Ambiente ¿No coordinar entiendes? todo ello? ¿Y es obligación del Ministerio de Ambiente coordinar lo que me acabas de mencionar? Sí, es obligación del ministerio. Y ahora, ¿y en qué parte interviene el Ministerio de Salud, por ejemplo? ¿Dónde podemos vincular en este caso a la salud? Mm, Porque estamos hablando de contaminación y la contaminación directamente está asociada con la salud. En los residuos. No entiendo, explícate, por favor. Residuos hospitalarios, Sí, pero quiero que me digas la relación con el ministerio. porque O sea, ¿qué hace el ministerio mm, respecto a esta situación que te comenté en el río Guayas? ah, Analiza, en tus palabras, no tienes que buscar en ningún otro documento ni googlear nada. Solo quiero que tú me digas qué rol cumpliría el Ministerio de Salud respecto a la situación del río Guayas. ¿Tendría alguna conexión o son entes aislados? son entes aislados, ¿Por qué, Cindy, entes aislados? porque este tipo de ministerio tiene que ver con lo que es la salud en sí de todas las personas, pero ¿Y la salud no lo que tiene son que ver con el ambiente? mm, ¿Y entonces por qué está entonces, aislado? la contaminación que es del río Guayas afecta a las personas. Vería más o menos por ahí la conexión. Pero es que, a ver, no te entiendo. Dices que no, luego dices que sí, que no hay Es conexión, que que son aislados. Es que ¿Qué luego dices? usted ya me hizo ver que sí hay conexión. Por Cada ejemplo, vez, exacto. ajá, por ejemplo, la contaminación en sí afecta a las personas. Entonces ahí vendría la conexión. Exacto, chicas y chicos. O sea, cuando yo hablo de ambiente, el eje fundamental
¿sí? Para todo estudio va a ser el ser humano. Y cuando yo te pregunto la coordinación que existe entre un ministerio y el otro ministerio para el caso de estudio, es una relación íntima, porque cuando hablamos de contaminación hablamos de efectos, ¿sí? Y esos efectos a quienes están surgiendo principalmente, ¿sí? ¿Quién va encaminada a la ley? Ser humano, seres vivos, ¿no es cierto? Dependiendo de cada tipo de ley. Entonces yo no puedo decir hay contaminación y el ser humano está aislado, para nada. Los principales efectos es con base en la salud, o es para la salud, ¿no es cierto?, humana. Entonces, para establecer las políticas, el Ministerio de Ambiente, para establecer las políticas, necesita coordinar con el Ministerio de Salud y viceversa. Por eso hablábamos la clase pasada, o les hacía esas preguntas. El Ministerio de Salud, para poder, ¿no es cierto?, aplicar y aplicar, más bien dicho, este tipo de leyes, necesita la coordinación en el momento que se estructuró la ley con el Ministerio de Ambiente, Salud Ambiental. Apaga tu cámara, por favor. Gracias, Cindy. Deje de compartir la pantalla. Voy a preguntarle a Génesis Quisintuña, por favor, enciende tu cámara un ratito. ¿Sí me puede ver, ingeniera? Hola, Génesis, buenas tardes. Sí, sí te puedo ver. Escoge tú un artículo, ¿sí?, del capítulo 2, artículo o el 97, o el 98, o el 99, y hasta el 100. Escoge un artículo, cualquiera. Y mencionas, por favor, qué artículo. El 99. La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con los municipios del país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los establecimientos de servicio de la salud, públicos o privados, ambulatorio, de internación veterinaria y estética. ¿Qué relación le encuentras tú, sí, al artículo 99 con lo que les conté? Sería el de el cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos. Porque, digamos, suponiendo el caso de que existiera alguna empresa o alguna manera en la que el agua vaya contaminada, yo que sé, por algún desecho, por alguna vertiente, digamos, no sé, o sea, por lo general las sustancias, que tenga sustancias que contaminen, ya sea, digamos, en el caso de alguna empresa, grasas o otro tipo de contaminantes, puede ser también. Pero no entiendo exactamente cuál es la relación. La Autoridad Sanitaria Nacional, ¿cuál es? Génesis. ¿El municipio? La Autoridad Sanitaria. Sería el Ministerio de Salud. Sí, pero ahí estás buscando, o sea, te noto clarito Ay, no estoy utilizando que o sea, tecleaste. Hay que analizar, es que no hace falta buscar en internet algo que es muy lógico. Autoridad Sanitaria. Si yo te digo la Autoridad Ambiental, ¿cuál es? La Autoridad Ambiental Nacional. la autoridad ambiental, el municipio, ahí sí sería el municipio. No. Si tú me dices que la Autoridad Sanitaria, ¿no es cierto?, es el Ministerio de Salud, ¿cuál es la Autoridad Ambiental? El Ministerio del Ambiente. Más los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, porque ahí yo sí les he mencionado que en el COTAD tenemos las competencias, ¿no es cierto?, establecidas para cada nivel de gobierno, y entonces una de las competencias de estos GATS es el ambiente. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría? No tenemos así, yo no tengo a ciencia cierta ese dato, ¿no? Que en el agua del río Guayas exista
bueno, hay la presencia de materia orgánica, les decía, ¿no es cierto? Se ha analizado varios parámetros, alta DBO, alta DQO, tenemos nitratos, fosfatos, sulfatos, tenemos, bueno, en fin, varios contaminantes. Pero yo creo, bajo tu análisis, Génesis, lo que me acabas de decir, que o sea, los dos ministerios, ¿no es cierto?, establecieron la política, coordinaron la ley, pero no es competencia necesariamente de ellos, solamente de ellos, el cumplir y hacer cumplirla. ¿Sí o no? Sí. Entonces, siempre ese es el problema de la mayoría de conflictos en el marco legal, porque la ley está creada, la ley está establecida y la ley se cumple, o aparentemente se debería cumplir, pero hay un punto de quiebre, hay un punto en el que se desconecta esa supuesta relación que debería existir entre la sociedad y el cumplimiento de la ley y quien las establece. En la falta de control y seguimiento a esas instituciones que tú me mencionaste, a esas empresas que tú me mencionaste, son las que acarrean realmente el problema. Y siempre en las clases yo menciono o traigo a colación el término corrupción. Lo que pasa que, a pesar de que hay una ley, ¿qué buscamos lamentablemente como seres humanos, ¿no es cierto? Evadirla. En ocasiones buscamos nuestro propio beneficio, ¿sí? Nuestro propio beneficio y mientras menos tenga que pagar, mientras menos me cueste, ¿no es cierto?, algún proceso, para mí va a ser mejor. Y ese acto de corrupción, de poco en poco, se va haciendo tan grande que va ocasionando, ¿no es cierto?, muchos problemas. En este caso, yo tomé el ejemplo contaminación. Pero apagué la cámara, Génesis. Pero para todos, chicas y chicos, la relación directa entre la Ley Orgánica de Salud y todo lo que tiene que ver con el componente ambiental siempre va a ser, ¿sí?, salud ambiental. Si hay contaminación, se está infiriendo, se está interrumpiendo ese derecho a la salud como tal. Cuando hablamos de contaminación, estamos yéndonos, ¿no es cierto?, en contra de la salud humana sobre todo. ¿Qué hacemos para ello? Diferentes estrategias a diferentes niveles de gobierno se han establecido, pero es muy complejo evitarla. Hay normativa para todo, ¿sí? Como les decía, hay control o aparente control para lo que son descargas en cuerpos hídricos, para lo que es agua de consumo, etcétera, para zonas recreativas. Sin embargo, nosotros somos quienes podemos apreciar en el diario vivir que no se está cumpliendo, ¿ya? Que no está existiendo o exigiéndose ese control por parte tanto de las organizaciones y no nos estamos autoexigiendo nosotros mismos como sociedad. A las dos compañeras que yo les pregunté, o mejor dicho, con las dos compañeras que les pregunté, me sirvieron como modelo para darles una idea de lo que se va a trabajar realmente. Pero yo no les puedo ir preguntando de uno en uno, porque tendríamos que analizar todita, ¿no es cierto? Toditos estos artículos. Y ustedes son, ahorita al menos están en la sesión 37 estudiantes. De la misma forma vamos a trabajar que el martes. Yo voy a irles en el aula virtual colocando ya no preguntas solamente, sino más bien un caso y les voy a pedir a ustedes, como hizo Génesis, por ejemplo, que me diga cuál es la relación existente entre un artículo de la Ley Orgánica de Salud con el caso propuesto. No sé si me estoy haciendo entender, por favor me confirman. Sí, profe. ¿Sí? Sí, bro. Acceder a la plataforma y vamos a ir trabajando así. Les coloco el primer caso.
Y voy seleccionando 2 o 3 respuestas al azar y esas las vamos discutiendo, ¿sí? Me llega directito el sol de la ventana. ¿No molesta? No, a los chicos que me están viendo con un rayo de luz en mi cara. Ah, mira. Sí, nunca viste donde él, ¿no? Y sabe, pasa, acá hay una lucecita así como que estuviera recibiendo la luz del sol. A ver, clase de hacer de 20 de mayo. Ley orgánica. ¿Listo, chicos? Dando el foro. Van a encontrar con la fecha de hoy, ¿no? Clase 12, 20 de mayo, Ley Orgánica de Salud. Añado el primer tema, que va a ser participación 1, como siempre. Les pongo el caso. Rojo la pregunta. ¿Me confirman, por favor? Voy a compartirles la pantalla para que puedan observar. Igual ingresan a participación 1. He copiado, ¿no es cierto?, el caso. Y la pregunta, y no les puse con rojo. Les dije que les iba a poner con rojo y no les puse con rojo. A esta pregunta es la que ustedes van a responder. ¿Cuál es la relación del caso de estudio con la ley de salud pública? ¿Sí? Para responder, escoja un artículo de la sección que les entregué que a usted le parezca oportuno y me tiene que argumentar. Una vez que usted responda, escojo 2 o 3 respuestas y esas las discutimos. Igual, vamos a ir cronometrando sus respuestas, ¿les parece? ¿Qué propuesta me dan en tiempo? Si en las preguntas anteriores, que eran más sencillitas, vamos con 6, ¿sí? 6, yo creo que 6 está bien. Les pongo 6 minutos. Dígame. Debemos de elegir un artículo y relacionarlo con el caso y dar una respuesta. Sí, usted escoge el artículo, cualquiera de la sección que les entregué. El tiempo corrió, tienen 6 minutos. Sí, digo, ¿qué pasó?
Profe, ¿Alguna duda, chicos? profe, referente a la sección que nos dijo, ¿es del capítulo 2 o de los artículos que le mencionó la compañera? Del capítulo, no, del libro 2, usted puede escoger, Perdón, del libro 2. sí, del libro 2, usted puede escoger del 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, todos del capítulo 2. Es que, profe, esos artículos se basan más en lo que es los desechos y no sobre el acceso a la salud y a los Búscale una, establecimientos. por eso mismo, búscale una relación. Ya vamos a discutir en unos minutitos que sí hay conexión. ¿Podría darnos un poquito más de tiempo hasta escribirlo? ¿Cuánto tiempo más? ¿2 minutos más? ¿Tres? Falta 1 minuto con 52. Está ahorita en el cronómetro. 1 con 48 está ya. Entonces, bueno, respondan. La idea es que podamos buscar esa relación y ya vamos a discutir, ¿no? O sea, ustedes escriben y ya conmigo argumentamos. Aparentemente, no van a poder ver que sí está el tiempo cronometrado. ¿Sí ven? Aparentemente no es muy fácil encontrar esa conexión, pero como yo les digo, contaminación con salud están directamente asociados. Entonces, estos artículos del capítulo 2 están más asociados con las competencias, con la coordinación de del ministerio, con los gobiernos autónomos seccionales, pero debe haber una conexión, debe haber una realidad. ¿Sí? Eso es lo que les quiero leer y con base en eso yo argumento. Van a ver que sí hay. 2 minutos más, 3 minutos más. Ya faltan prácticamente 1 minuto. Tienen 2 minutos más. O sea, les quedaría 3 minutos a partir de ahorita.
¿Ya? Vamos a ver sus respuestas. Primero, me van a permitir bloquear. He bloqueado el debate y ahora sí voy a compartir pantalla para leer. Les dije que iba a seleccionar al azar y no estoy viendo, en verdad se marcó aquí. Darwin Lorenzo Agualema Valdés. Este caso tiene una relación con el artículo 95, me pone, ya que el Ministerio de Ambiente junto con la autoridad sanitaria están encargados de establecer las normas básicas de prevención del ambiente relacionadas con la salud humana. Al mismo tiempo están obligados a proporcionar información adecuada y las consecuencias que puede provocar el virus, en este caso, para la salud individual y colectiva. Me parece bien. Por favor, Darwin, enciende tu cámara. Van a disculpar que apague la cámara yo. Por favor, porque sí se nota, ¿no es cierto? Que me está llegando directamente el rayo del sol. ¿Se nota? ¿Sí? Sí. Bueno. Ya, permítanme apago para que no se vea así. Listo. Cuénteme, Darwin. Darwin. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho y sí te puedo ver. Yo, leyendo lo que tú pones, estoy de acuerdo. Ahora, cuéntame tú exactamente cómo el ministerio el gobierno municipal, por ejemplo, podría incidir en este caso. ¿Qué tiene que ver con la pandemia? ¿Qué tuvo que ver con la presencia del virus? ¿Cómo es su relación respecto, ¿no es cierto?, al caso? Cuéntame, quiero escucharte, más allá de lo que escribiste. Ya, como había mencionado el caso, era un conflicto, ya que ciertas personas no sabían de la, de lo que este virus podía provocar, simplemente sí estaban con información, pero no la adecuada. Entonces, aquí el Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Salud también, eran los encargados de brindar información y dar todos los detalles para que todos los pueblos se informen y se puedan y seguir con su vida cotidiana, pero ya con ciertos protocolos de bioseguridad para que no se siga difundiendo el virus. Yo puedo entender con lo que tú explicas y lo que escribiste la relación directa del Ministerio de Salud, porque es competencia, pero no entiendo, bajo el amparo del artículo 95, cómo, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tuvo que ver directamente con el caso. O sea, cómo el Ministerio de Salud, estamos claros todos, pero cómo el Ministerio de Ambiente, Darwin, se pudo vincular a la emergencia sanitaria del COVID-19. Porque, por ejemplo, el Eh, Ministerio de Salud, sí, la obligación de informar, etcétera, pero ¿y el Ministerio de Ambiente, de qué manera? Porque tú le asocias COVID, por ejemplo, y ¿Cómo? le echábamos la culpa al ministerio. ¿Te acuerdas que perdón que te interrumpa, que el ministerio con sus diferentes promocionales en los medios de comunicación masiva, quienes iban dando las directrices respecto al avance o a la situación relacionada con el COVID, ¿te acuerdas? Pero ¿y el Ministerio de Ambiente no Ujú. figuraba en esas promocionales, en esas propagandas comerciales, informativos? Pero ¿tendría relación, Darwin? Por una parte, ejemplo, ya dije que brindando información a todo el Ministerio del Ambiente, ahí podía haber informado diciendo que el virus se propaga por medio del aire y por eso es un caso también de que se ha dicho a todas las personas que usen mascarilla, ya que
por medio de lo que respiramos se pueden contagiar. Bueno, sería un caso, brindando información de que el virus va por el aire. Ya, pero no es una competencia directa del ministerio, o sea, no es una función directa, no competencia, una función directa del Ministerio de Ambiente, para lo ¿Me que tú me escuché? acabas de comentar. ¿Sí me estás escuchando? Darwin, ¿sí me están escuchando, chicos, ustedes? Sí, profe, pero a Darwin se le entrecorta un poco. Sí, profe. Ah, pero no es a mí, No le escucho bien y se me está entrecortando el internet. es tu conexión, Está Darwin. medio Apaga fallo el la internet. cámara, por favor. Apaga la cámara, gracias. Ya. Ya. Voy a leer uno más y les doy la relación, la respuesta. O sea, la idea es que seamos dinámicos y que busquemos esa conexión directamente como tú, Darwin, me acabas de contar con la parte informativa del Ministerio de Ambiente. Sí, pero muy lejanamente, ¿ya? Van a ver que hay una conexión muy directa respecto a la pandemia. Voy con igual al azar. Fernando. Me pone, creo que el artículo que tiene relación con el problema por los desechos, 107. La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con otros organismos competentes, dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos especiales. Correcto, y totalmente de acuerdo, Fernando. El artículo 107 que habla o que hace referencia más bien a lo que es la coordinación de los organismos competentes respecto al problema de los desechos es un artículo pertinente y hacia ese sentido iba. ¿Cómo es que no puede haber una conexión entre salud y ambiente si, por ejemplo, para lo que fue la relación con el virus hasta la actualidad nosotros usamos, ¿no es cierto?, mascarilla. ¿Y qué pasa con la disposición final de las mascarillas, de los guantes, de los equipos como tal? No, perdón, equipos, no, como los EPP como tal, ¿no es cierto?, la protección personal que usamos respecto a la situación de la pandemia con COVID-19. ¿Qué pasa con la disposición final de esos desechos? Entonces, ahí sí es una competencia como tal, ¿verdad? Directamente asociada. Y no solamente es el ministerio, de hecho, no es el ministerio como el que tiene la competencia, sino es el gobierno autónomo descentralizado municipal en coordinación con los centros de salud, pero es la competencia del ministerio, perdón, es la competencia del municipio esa gestión de residuos, siempre y cuando esté en coordinación directa, ¿no es cierto?, con la autoridad sanitaria. Entonces, un artículo que sí hace referencia directa a ese caso de estudio es el 107. Por favor, Fernando, ¿puedes encender tu cámara y argumentar algo más respecto a lo que escribiste? ¿Me ayudas, por favor? Sí. Ya. Bueno, por lo general yo escogí el 107 porque hablaba directamente de lo que es desperdicios. Y durante la pandemia, lo que más se generó fueron desperdicios con el uso de mascarillas, jeringas, bolsas plásticas, Exacto, los desinfección. desechos Entonces, peligrosos. se convirtieron en desechos peligrosos que no eran tratados de la mejor manera, porque yo salía a las calles y había mascarillas ahí botadas, por ahí fundas, por ahí alcoholes, todo, guantes, todo. Perfecto. Entonces, mira cómo no hubo una coordinación directa en ese sentido, ¿verdad? No hubo, no, es que todo fue desprevenido, no se sabía realmente cómo actuar y a pesar de que está escrito, está en el artículo 107, suscitó lo que tú nos acabas de comentar. Perfecto, gracias, Fernando. Vamos con otro caso. Inge, Alguien, dígame, Inge, le escucho. Le escucho. disculpe, lo que pasa es que estoy el internet está fallando y no le pude contestar el foro, ya había cerrado y no sé si me puede ayudar. Pero, a ver, Wilson, todas las clases y que quede constancia, se te va el internet o pasa algo, ¿qué? ¿En verdad tienes una malísima conexión? Sí, Inge, ahorita están tratando de resolver eso, pero eso. Es que no es solo hoy. Esto son todas las clases, por eso te pregunto si tienes realmente una mala conexión,
porque no es de ahora. O sea, sí tengo un poco, o sea, mi conexión es súper mala y lenta y a veces está... ¿Y por qué no pudiste responder al foro? Les di 8 minutos prácticamente. Recién ahorita se te conectó. Sí, es que recién me cargo el aula virtual y además se me entrecorta a veces también cuando está explicando y me toca volver a ver de nuevo la clase así. Hagamos algo, Wilson, porque ya está bloqueado y yo tengo que avanzar con lo siguiente, ¿ya? Entonces, bueno, este lunes es feriado, la verdad. Inge, Dígame. a mí también me pasó algo igual. Bueno, o sea, mi internet no está tan malo, solo que justo Ya, a lo que yo ya iba a publicar, o sea, mi comentario en el foro, este día lo bloqueó, pero así en un segundo fue. A ver, chicos, por eso me pidieron más tiempito, yo les di más tiempito. Sin embargo, como les digo, tengo que avanzar con la clase. Ya el lunes sería en acompañamiento, pero es feriado. Entonces les pido que me dejen avanzar en la clase y al final abro, ¿ya? Al final les abro la participación 1 a Wilson y a Diana. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Ya. Entonces, vamos con el siguiente caso. Era de libre albedrío, ¿no es cierto?, escoger un artículo, el que usted consideraba más pertinente. Entonces, tenían varias opciones y yo les decía, voy a retroalimentar. La retroalimentación directamente está con la gestión de residuos, ¿sí? Residuos peligrosos, los residuos hospitalarios como tal, que tenían que ser dispuestos bajo un control que era responsabilidad tanto de la generadora como de quién es el responsable, perdón, de la disposición final del municipio como tal. Eso no pasó. En nuestro país no hay un control al respecto. Ese es uno de los puntos críticos del análisis del caso de estudio. O sea, no hay una coordinación y una conexión directa. Las autoridades, tanto de salud como la coordinación con los municipios, no se hicieron responsables de cumplir esta disposición. Estuvo, por ejemplo, también, podían haber escogido el artículo 100, ¿sí? Que es el que hace mención a la recolección, al tratamiento, al transporte, tratamiento y a la disposición final de desechos. El 107 y el 100 para mí van bien, ¿sí? Si yo pudiera escoger uno solo, yo me quedo con el 100, el artículo 100. Es que ese fue el punto de quiebre. Pero como son preguntas muy abiertas, la idea es debatir, es conversar. Para mi perspectiva, esa es la principal relación, ¿no? La principal relación que hay. También, por ejemplo, ¿cómo puedo conectar la situación de COVID-19 con la relación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, la Ley Orgánica de Salud Pública como tal, en las disposiciones que había por parte del COE, ¿no es cierto? El aforo, el asepsia que tenía que haber en cada institución, el uso de alcohol, de mascarilla, directamente el caso propuesto. El siguiente caso que les voy a compartir es un caso quizá menos sobreentendido, porque COVID ya se sobreentiende directamente, no con salud. El siguiente caso que les voy a entregar no está sobreentendido. Se llama la agonía del río Puyango, ¿sí? Y es con base en el análisis de un proyecto que es binacional, es un proyecto entre Ecuador y Perú. Entonces voy a compartirles esto. Ya les pongo. Mientras yo les comparto, cuéntenme, yo quiero escucharles.
¿Tienen alguna objeción al respecto de la forma en que se está trabajando? ¿O va bien? ¿O sugieran ustedes qué manera consideran debería ser más pertinente para el análisis de estos artículos? Les escucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Por qué no me responden? ¿Todo va bien entonces? ¿Sí o no? Necesito respuestas. Chicos, por favor, todos van a encender su cámara. Todos encienden su cámara. Todos. Les estoy preguntando 3 veces. Todos en silencio. Entonces, a mí me da a pensar dos cosas. O no se está comprendiendo, no les gusta, es la primera opción, o la otra está todito claro y todo les parece muy bien. Entonces, ¿por cuál de las dos vías yo me voy? Yo misma les estoy preguntando. Si tienen otra sugerencia de cómo manejar esta parte, díganmela y nos acoplamos entre todos. Se quedan con la cámara encendida un rato, por favor. ¿Está ya la participación 2 en la plataforma? ¿Van a acceder? Pongo el cronómetro igual. 5. Empecemos. Profe, Dígame. al igual le relacionamos con un artículo. Sí, es lo mismo. Ya. Es la misma metodología. No necesitan, o sea, aquí hago una aclaración, no necesariamente el capítulo 2. Si ustedes consideran que hay un artículo más pertinente de la ley del libro 2 que estamos trabajando, pueden hacerlo. ¿Sí? No necesariamente del 2. ¿Me hago entender? ¿Me confirman? Sí, Sofi. No necesariamente el capítulo 2, por favor. El libro 2 sí, el capítulo 2 no.
Solo estamos analizando el libro 2. El capítulo 2 no. Pueden utilizar cualquier artículo del libro 2. El que más se ajuste. Vayan bajando. Acuérdense que ya leyeron la ley, que no están buscando ahorita por buscar. Ustedes ya tienen el conocimiento general de la estructura de la ley, ¿no es cierto? Ya la mayoría, supongo, avanzó con el esquema que estaba previsto para hoy. Entonces ahora vamos a buscar uno del libro 2, un artículo del libro 2, que más se relacione con el caso de estudio respecto, ¿sí? Al río Puyango, Tumbes y este proyecto bilateral, binacional. Realmente el tiempo terminó, pero sigan. Tengo 30 participaciones. ¿Ya? Proceda a bloquear, por favor. Está un número similar al anterior. Igual voy al azar, les prometo que no estoy viendo.
Diana, qué coincidencia. Le prometo que no vi. Coincidió, solo regreso a ver arriba y marco y salió su nombre. Diana nos dice que el artículo 103 está relacionado, ya que este nos habla sobre la descarga o el depósito de aguas servidas y residuales sin el tratamiento apropiado conforme lo disponga en el reglamento correspondiente en río, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos, al igual que otros desechos infecciosos especiales, tóxicos y peligrosos para la salud. Deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y otros sitios similares, ya que perjudican, la contaminación de las aguas de varios ríos. Bien, Diana. Una conexión directa. Sí, pero veamos el artículo. Se prohíbe toda persona natural, jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el tratamiento apropiado. Con base en eso, correcta tu respuesta. Sí, muy bien. Voy con otro. Igual les prometo que no estoy viendo. Se marcó. ¿Quién es? Joel. Joel Heriberto Carrasco Barreto. Nos dice el artículo 97, pero ¿por qué? La Autoridad Sanitaria Nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana, normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. Le relaciono con este artículo ya que las autoridades deben ver que se cumplan, especialmente con el correcto manejo de los desechos que provoca la minería y así evitar la contaminación. Tú escogiste el artículo 97. El capítulo 1, relacionada de agua para consumo humano, no es, está en el capítulo 2, que tiene que ver con desechos comunes especiales. Se puede interpretar tu respuesta apropiadamente, pero aquí viene una de las claves, chicas y chicos. Hay que fijarnos mucho en el capítulo. ¿Cuál es el encabezado del capítulo? De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Más este capítulo está asociado a lo que son desechos sólidos. Sin embargo, no especifica, ¿no es cierto? Miren que siempre nosotros no estamos para interpretar una ley, nosotros no podemos hacerlo. Sin embargo, sí podemos relacionar, sí, la información proporcionada en la ley con nuestra situación. No especifica que sean desechos sólidos. Entonces, dentro de una industria, por ejemplo, de la actividad minera, hay desechos, ¿no es cierto? Que están siendo despojados en el río. De tal manera que si tú dices el artículo 97, donde la Autoridad Sanitaria Nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana, normas que será de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas, va bien, va perfecto, porque en ningún momento te está indicando que sean desechos sólidos. Ese es un vacío. Dice desechos. Entonces, dentro de desechos están incluidas también, ¿no es cierto? Por ejemplo, los lixiviados. ¿Sí me hago entender? Miren esos vacíos. No dice desechos sólidos, dice todo tipo de desechos. ¿Está claro? Entonces, de los dos que escogí al azar, que escogí de los compañeros al azar, buena relación. ¿Y por qué les estoy haciendo este tipo de trabajos? Su examen del segundo parcial, cuando analicemos, sobre todo para lo que es la Ley Orgánica de Salud, va a ser así igual. Sí, en el examen 1, en la prueba 1, yo consideré 4 casos, ¿no es cierto? 4 casos y fui calificándoles con base en las respuestas que me dieron en cada caso. Para el examen del segundo parcial será algo muy similar y yo les pondré casos como los que estamos trabajando y les pediré la relación que existe con el artículo de la Ley Orgánica de Salud. No sé si estamos bien, por favor apaguen sus cámaras ya. Libres sean ahorita. Por fin, Sofi, ya era hora que nos libre. ¿Cómo nos asusta? Ya sé, por eso me duelen mis orejitas, mala gente. Eso me están diciendo. ¿Verdad, Cecia? Nayeli. ¿Qué opinan? ¿Me están diciendo eso?
No, ingeniero. No, Ah, Sofi. sí, cómo no. No, Sí, cómo profe. no. Sí, Sí, cómo estamos no. poniendo atención. Yo me doy cuenta. Vamos. Y de paso, ustedes están enterándose de las problemáticas que hay, ¿no es cierto?, en nuestro país. ¿Alguien sabía de este caso de estudio? No, profe. No, profe. No, profe. Estoy tomando de una fuente de la red, ¿no? Vamos con algo más interesante. Cada vez que os estoy poniendo un caso se va haciendo más compleja la relación. Les quiero ver, vamos con este caso. Permítame un ratito, voy a silenciar el micrófono. Perdón, yo les estaba hablando con el micrófono apagado. Esto no lo vamos a escribir. No voy a escribir, lo van a observar. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla y el audio. ¿Se está viendo? Sí, Sofi, pero no se escucha. No tiene mucho audio. No. ¿Está compartido el sonido también? Sí, compartí audio. ¿No se escucha nada? Sí, sí, se escucha bajito. Es así a breves rasgos lo que encontré. Tiene relación con la pesca, ¿no es cierto? Ahora esta es más difícil, les dije, mientras vamos avanzando, se va haciendo más difícil encontrar la relación con la Ley Orgánica de la Salud. No voy a escribirles entonces en la plataforma el caso y solamente les voy a abrir el enlace para responder. Les voy a poner el título de la participación 3. Y les voy a poner el título del video, ¿no es cierto? La pesca incidental.
Ay, no, no puede ser. Se me copió 2 veces. Ya, vamos a, por favor, a responder. Igual, ustedes tienen libre albedrío para escoger el artículo pertinente, si lo hay, a este caso de estudio. Empieza el tiempo. Queda un minuto.
Ya se acabó el tiempo. Voy a bloquear. Sí, estamos entre 34 y 33 respondiendo. Estamos bien. Voy a compartir la pantalla. Igual, no estoy viendo, les prometo al azar. Charles Manuel Cabrera Macas nos pone el artículo 126. El ingreso de animales al país está sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas emitidas por las autoridades correspondientes, los convenios internacionales y otras leyes que rigen el tráfico de animales. Charles, tienes buena iniciativa, muy bien, pero en el caso de estudio, ¿fue realmente que se trajeron especies? Charles, respóndeme, por favor. O sea, no se extrajeron, pero como es ilegal, entonces no contaría como tráfico. No entraría. Ya. Vamos a compartir el artículo. El ingreso de animales al país está sujeto al cumplimiento del ingreso. Su caso de estudio era de la pesca, ¿sí? Que generaba, ¿no es cierto? La muerte de los tiburones como tal no estaba asociado directamente al ingreso de especies. Es que por esto les hago el ejercicio. Se prohíbe el faenamiento, el ingreso a nivel de país está sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas emitidas por las autoridades correspondientes, los convenios. Se prohíbe la entrada al país de animales afectados por enfermedades. No tienen relación. El artículo 126 no lo tiene. Y veo que la mayoría de ustedes puso el artículo 126. Fausto pone el artículo 95. La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con el Ministerio, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente, lo que abarca los ecosistemas y especies marinas, como los tiburones en el Ecuador. El artículo 95. Gracias, Charles. Para los que pusieron el artículo 126, personalmente no estoy de acuerdo, porque no estamos haciendo referencia en el caso específico respecto, ¿no es cierto?, a la importación, es decir, traer especies. Estamos hablando de las especies locales. Aquí me dice el artículo 95. Veamos. La Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con el Ministerio, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana. Las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas y privadas y comunitarias. El Estado, a través de los organismos competentes y el sector privado, estará obligado a proporcionar a la población información adecuada y veraz respecto al impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. No, el artículo 95 no está asociado con el caso de estudio tampoco. Está haciendo referencia el artículo 95 específicamente, ¿no es cierto?, con el establecimiento de normas relacionadas con la salud humana. La salud humana. No me convence todavía. Por eso solo le puse esa parte nomás, no le puse todo completo. Correcto, pero no importa. Lo que estoy haciendo es retroalimentar, no importa. No es que les voy a bajar el puntaje, les dije, es bajo su criterio, así que no se asusten. Simplemente estoy dando una perspectiva más objetiva respecto a lo que nos muestra la ley. En la ley, o sea, no podemos interpretarla ni manipularla, ¿no es cierto? En el artículo 126 pareciese que sí, está muy directamente relacionada, pero no está nada.
porque no estamos hablando de importación de especies, no estamos trayendo especies, entonces así va a ser su examen, por eso se descarta. Elsa Manobanda me pone el artículo 129. Veamos qué nos dice el artículo 129. Estoy seleccionando a las personas que pusieron artículos distintos al 95 o el 126 que ya se descartó. A ver. El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano. El artículo 129 directamente relacionado. Muy bien. Muy bien, Elsa. El artículo 129 está asociado directamente a este caso de estudio. Listo. Oliver nos pone, dígame, ¿alguien me quiere decir algo? Sí, disculpe. Entonces sí podíamos ver de otros libros, no solo el libro 2. Perdónenme un ratito, déjenme ver, esto no me estoy... Ah, no, ella le puso del libro 3. Yo les dije del libro 2. En realidad es mi error. Sí, es mi error. Yo les dije simplemente del libro 2. En este caso es el más pertinente, que son disposiciones comunes. Bajo la directriz que yo le di, no estaría bien. En verdad fue mi error, porque yo les limité al libro 2. Sí, es verdad, pero ya ahorita analizando dentro de la clase, es el 129 el que está directamente asociado. Repito, es mi error porque yo les dije del libro 2, ¿ya? Pero bienvenida sea la oportunidad que el CITA nos puso eso en el foro y nos abre, ¿no es cierto?, el análisis y es directamente asociado a esta situación. ¿Me hice entender? Igual, no estoy calificando si usted puso un artículo que no es el pertinente, porque estamos aprendiendo, estamos debatiendo. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Para quién me preguntó? Sí, es verdad. Lo que me acabas de preguntar es totalmente cierto. Yo les dije solamente del libro 2. Yo les dije del libro 2, pero el libro 3 hace referencia a las disposiciones comunes, así que bienvenido al artículo 129. Y le decía que Oliver Fernando nos puso el artículo 105. Me voy a dirigir al artículo 105. Ya. Primero voy a leer qué nos puso él. Las personas que tienen trabajo cerca de las zonas costeras generan residuos contaminantes como son las aguas servidas, como entonces estas aguas servidas en algunos casos son eliminadas en el mar, por lo que esto podría afectar a la vida acuática. Entonces, lo que es recomendable es tratar estas aguas antes de que ingresen directamente al mar. ¿Qué artículo es el que puso el 105, no es cierto? El 105 le dije, ¿no es cierto? El 105. Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o edificaciones públicas o privadas ubicadas en las zonas costeras e insulares utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las aguas servidas y en los casos que inevitablemente requieren eliminarse del mar, deberán tratarlos previamente. No, Fernando, directamente no está asociado este artículo, el 105, porque hay que fijarnos que nos hace referencia, ¿no es cierto?, a instalaciones o edificaciones. En este caso, en el video, en el caso, nosotros no nos percatamos de la existencia de instalaciones, era una embarcación y hacía referencia netamente a la pesca, ¿no es cierto? No, el artículo 105 no está directamente asociado. Está así con aguas servidas, está relacionado con la zona costera, más no con el caso de estudio. ¿Quién más puso otro? 126 puso la gran mayoría, 129 también puso Yolanda, aunque no nos percatamos que es de otro libro. Yo tampoco, pero está bien. 129, también hay 3 compañeros que pusieron, 95, 126. 129, 4, el 142. Darwin Agualema nos pone el artículo 142, que tampoco está en este libro, pero vamos para allá. En este capítulo, perdón, 142. En el libro 142 les dije, ¿no es cierto? Para nada está ahí.
Está en otra sección totalmente distinta. Está en el título único, capítulo 1. 142. La entidad competente de la Autoridad Sanitaria Nacional realizará periódicamente inspecciones a los establecimientos y controles post-registro de todos los productos sujetos a notificación o registro sanitario, a fin de verificar que se mantengan las condiciones que permitieron su otorgamiento, mediante toma de muestras para análisis de control de calidad e inocuidad, sean en lugares de fabricación, almacenamiento, transporte o expendio. Si se detectare que algún establecimiento usa un número de notificación o registro no asignado para el producto, la entidad competente de la Autoridad Sanitaria suspenderá la comercialización. No está directamente asociado al caso de estudio Darwin, porque en ningún momento en el caso hicimos referencia, ¿no es cierto?, ya netamente al control de calidad del pez, o sea, del producto como tal, para nada. Entonces, directamente nos quedamos con el artículo 129, que no está en el libro 2, pero es el que más se ajusta. Entonces, es el 129. ¿Alguna pregunta de su parte? Profe, en el artículo 145, no sé si está relacionado también, yo al rato le iba a poner ese. 145, veamos. Capítulo 2, de los alimentos. Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes que intervienen durante el ciclo de producción, consumo, cumplir con las normas establecidas en esta ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos para consumo humano. No directamente asociado, porque aquí más hace referencia ya a al proceso de control de calidad, ¿sí?, de un producto. En el caso que vimos, hacía referencia netamente a la pesca, a la pesca no permitida. Entonces, por eso les decía que era más difícil. ¿Es un alimento? Sí. Sin embargo, no es un alimento que ya ha pasado por un proceso de control de calidad exhaustivo. No tiene, más ese artículo hace referencia a los que tienen ya registro como tal. Pero el artículo 129 está más asociado. Mira, el cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, para todos los organismos y establecimientos. O sea, te está diciendo, aplica para todos, ¿sí?, que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, si se almacena, ¿sí?, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y sobre todo consumo humano. Como es de análisis, chicas y chicos, vuelvo y repito, cada uno tiene su diferente criterio y está bien y se lo respeta. Yo no puedo interferir en decirles que no. Sin embargo, hay que ser muy minuciosos el momento en el que seleccionamos el artículo, a menos que usted en su redacción me haga notar, ¿no es cierto?, claramente el por qué es la relación. Pero si lo dejamos tan abierto como está este momento en el foro, para mí es más complicado validar, ¿no es cierto?, esa respuesta. Vuelvo y repito, de las respuestas que ustedes dieron y bajo el análisis competente, aunque no está en el libro que yo di la instrucción, me quedo con el artículo 129. Es una especie como de juego donde vamos todos aprendiendo, van manejando y vamos manejando la ley. A eso yo hago referencia, chicas y chicos, siempre. O sea, y faltan unos minutitos antes de activarles su asistencia. Quiero preguntarles y espero que me respondan. Hace unos minutos les pregunté y nadie me respondió. Quiero que sean muy honestos. Díganme o sugiéranme qué otra manera consideran apropiada para aprender la ley, por ejemplo, que no sea esta ley de salud, que no sea esta aplicación de casos de estudio. Quiero escucharles. En verdad, quiero que me digan una recomendación para poderla aplicar en la otra ley. Bueno, el Código Orgánico Ambiental no se va a trabajar así, que es lo que viene. El Código Orgánico Ambiental, hay exposición de mi parte. Yo les tengo que dar cómo manejar diferentes herramientas. Entonces, es distinto a la ley de salud. Pero, ¿qué les parece o qué les pareció manejar así el estudio de esta ley? Les escucho, hablen sin miedo. No les voy a poner 0. Muy tedioso. ¿Por qué muy tedioso? Cuéntame. ¿Qué te parece Sí. complicado leerle, buscarle? Sí, estar buscando uno por uno. Ya. Cansa. Y
Cansa, pero ¿y qué otra manera tú le darías, por ejemplo, o le darías para poder leerte o comprender la ley? No Que sé, no sea buscar una algo más a lo respecto a lo que es multimedia, eh, algo así. O sea, si tú te refieres a videos, si tú te refieres a tipo, bueno, a tipo de archivos multimedia, hay, tengo, pero son más foros, o sea, no son foros, son charlas relacionadas con el Código Orgánico Ambiental y la salud, no necesariamente la ley la ley y salud. Yo tengo que vincular la ley orgánica de salud con el ambiente. Entonces, no hay un multimedia específico, a menos que yo les ponga como en el del o les hubiese puesto como en el caso del tiburón, ¿verdad? Chicas y chicos, a esa respuesta que Luis me acaba de dar, yo hago referencia, porque si ustedes o yo nos ponemos a leer artículo por artículo, va a ser fastidioso y es tedioso, de hecho, sí, pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo más podemos direccionar la ley con el ambiente que no sea aplicable a los casos? Les hacía esta pregunta porque como ya vengo dando esta asignatura varios periodos, la mejor forma que yo consideré durante estos periodos fue esta. O sea, les doy un caso y vamos a buscar el artículo. Hace 2 periodos académicos, lo que hacía era la ley, leíamos en el curso y le íbamos asociando el esquema gráfico y así se pasó la Ley Orgánica de Salud. Pero yo considero que ustedes, después de estos ejercicios que sí son tediosos, no digo que saben la ley, para nada, pero conocen al menos la idea general de la ley, la estructura de la ley. ¿Sí me explico? Y en cualquier circunstancia del camino, de cualquier circunstancia de la vida, ustedes van a tener la capacidad para relacionar salud y ambiente. Van a saber que están interconectados y que existe una ley específica para el área de salud, pero que no está desvinculándonos a nuestra área, ¿no es cierto? Que más bien nos vincula, que nos incluye, que nos incita a trabajar mancomunadamente entre los dos ejes estratégicos, ambiente y salud. De tal manera, chicos, que aunque les haya parecido un poco muy tedioso, porque lo es, ¿sí? Estar buscando mientras van respondiendo a los foros, considero yo como docente que es mejor que ponernos a leer. No sé si hay algún otro comentario. Sin embargo, vuelvo e insisto, es la única forma, desde mi perspectiva, para poder trabajar toda una ley. El Código Orgánico Ambiental viene de otra forma. En el Código Orgánico Ambiental manejamos el SUIA, manejamos la plataforma del Ministerio de Ambiente, así que es distinto, pero cuando llegue, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, volvemos a esta modalidad. El CODA cambia, pero cuando vayamos a la ley de hidrocarburos, a la ley de aguas, entonces vamos a tener que trabajar bajo el mismo esquema. ¿Ya? Vuelvo, insisto, esa es la metodología con la que creo que nos va a generar mejores resultados para poder comprender una ley. Una vez que les pregunté, expuse también mi punto de vista, voy a activarles la asistencia para que la registren desde las 16 hasta las 18. Por favor, van a registrar su asistencia. Y mientras ya les comparto, entonces una actividad que no sea un foro, que no sea lectura, pero que les llame la atención. Registran su asistencia primero.
Buenas tardes, Sofía. Disculpe una pregunta. ¿El lunes va a haber tutoría? No, no, Nayeli, el lunes no hay actividades. ¿Qué necesita, mija? Es que me olvido de poner la asistencia, pero de no sé cuándo, espere, le veo. No, ya no puedo, ni modo. O ¿No? sea, no, ya no puedes registrar, no, y todavía no Ni modo. me dices no sé de cuándo. Y todavía me dices todavía no sé de cuándo. Habla serio, Nayeli. No, pero es que ese día no le quise decir porque... Pero Nayeli, ese es el día que querías hablar conmigo. Ah, es hora de otra cosa que Ah, también no le he dicho. habla serio. ¿Cómo te voy a registrar una asistencia de hace días? Sí, creo que puede. Sí puedo, pero no me dijiste. Sí puedo, yo claro que puedo. Pero es que yo estaba esperando tutoría, pues. Porque usted sabe de decir ¿Y que pero por ahí qué te estudiando olvidaste cálculos. pero por qué te olvidaste de registrar? Eso es tu culpa, no mía. ¿Por qué te olvidaste? No sé, no me acuerdo. Claro, o Tal sea, vez la andaba. Ah, espere, primero veo la fecha. Mm, creo que en qué estamos en legislación. Creo que es en economía. contagiosa. Tu risa es contagiosa. No me puedo Ah, evitar reír. perdón. Sí, de hecho es en economía. Ay, Nayeli. A ustedes también les parece muy contagiosa la risa. Confírmenme. Bullying, que demasiado. ¿No es cierto? Y no es ni nada graciosísimo, pero ella se ríe con tanta gracia que le cambia el panorama a uno. Qué bueno que te rías así, Nayeli. Me alegro mucho que seas feliz. Gracias, ingeniera. Pero sí me puede arreglar o no. No. Ay, si ya no te rías. No, o sea, tengo falta. ¿Sí? Hasta que no registras, las instrucciones son claritas. Ah, creo que No, en el día. pero en No. economía hablamos de eso, mija. Ah, Estamos ya. ahorita grabando la sesión de legislación. Ya. Muchísimas Solamente gracias. rapidito. Denme un ratito, brevecito, es un juego, no tienen que participar todos, ¿no? No es obligatorio, el tiempo ya mismo se acaba. Sin embargo, vamos a jugar. La persona que tenga el primer puestito se lleva el bono. Solo la primera persona que tenga el puestito, ¿ya? Y repito, no es obligatorio, pero quien quiera hacerlo, hace. Solo denme un minuto, les escribo.
Ya, les comparto el enlace solamente la primera persona. Vamos a ver. Vuelvo, insisto, no es obligatorio porque no me permite registrarles a todos. Así que quien quiere jugar, ahí está. Por favor, ingresen. ¿Usamos el nombre o el código, Sofi? Aquí el nombre, porque solamente es el juego. Aquí sí pueden usar el nombre. Nombre o código da igual, pero el nombre pueden usarlo tranquilamente. Ahorita está apareciendo la figurita, ¿no? ¿Y cuántas personas tengo? 29. Eso quiere decir que 29 chicos quieren jugar. 30. Solo el primero. A la cuenta de 1, 2 y 3. Empieza. Ay, no, ya empezó. Y les di poquito tiempo. Les di 30 segundos, creo, o 20 segundos. Sí, 20 segundos. Les di muy poco tiempo, pero bueno. ¿Se acabó? Correcto, hay 21 personas que respondieron que sí. Vamos a ver quién es el ganador. Ay, pero me olvido, ¿no? La respuesta correcta, cúmulo de factores culturales. Cuando hablamos de salud, hablamos de cultura. Cuando hablamos de aspectos sociales y hablamos de ambiente. Entonces, salud incluye cultura, aspecto social, aspecto ambiental. Por eso era la pregunta. No se pueden desconectar uno con otro. ¿No es cierto que pueden afectar positiva o negativamente a nuestra salud? No me alcanzó la D, porque se me acabaron los caracteres. Y quien ganó fue realmente Génesis, si no estoy mal. Génesis Quisintuña. ¿Sí? Muy bien, Génesis. Tienes tu bonito. Me tienes que hacer acuerdo la clase y el bono. Con base en esto, gracias chicos. Para la próxima clase tienen un debercito antes de que se vayan. Nada más. Inge, Que les mandé ya. El esquema gráfico no es un deber, porque eso ya tenían que haberlo hecho. Dígame, Wilson. disculpe que le moleste, es que eso es lo del foro que nos iba a habilitar. Ya voy. Permítame, les pongo el deber nada más, ¿sí? Igual la tarea aquí. Listo, les explico rapidito. Lo que les voy a mandar a hacer es a leer diferentes críticas al Código Orgánico Ambiental. Entonces, ustedes van a buscar, ¿no es cierto?, en Internet, opiniones, artículos, ensayos principalmente respecto al Código Orgánico Ambiental del Ecuador. Una vez que han leído varios artículos, ustedes van a hacer un ensayo respecto a las opiniones que se están generando de el Código Orgánico Ambiental. ¿Qué tiene un ensayo? Un ensayo tiene introducción, tiene cuerpo y conclusiones, ¿no es cierto? Entonces su ensayo está compuesto de 3 partes básicas. Introducción. En la introducción pueden citar, ¿no es cierto?, algunos autores que les sirvió como referencia para esta redacción. La siguiente parte es el cuerpo del ensayo, que realmente vendría a constituirse el resumen, ¿no es cierto?, y sus opiniones respecto a lo que dicen del Código Orgánico Ambiental en el Ecuador. Y finalmente tenemos las conclusiones.
Las conclusiones son netamente personales. Tanto el cuerpo del ensayo como las conclusiones son netamente personales. La introducción sí puede ser con base a lo que refieren otros autores. No sé si me estoy haciendo entender qué es lo que les pido, chicos. Van a leer varios artículos, varias opiniones respecto al Código Orgánico Ambiental en el Ecuador. Una vez que han leído, ustedes van a redactar un ensayo donde digan, por ejemplo, en el Ecuador se critica el Código Orgánico Ambiental porque es muy extenso y no especifica acciones, ¿no es cierto?, de definitivas o determinantes para cierto componente. Entonces, usted va escribiendo su ensayo con base en lo que leyó. La estructura del ensayo está en 3 componentes. La introducción. En la introducción, usted puede hacer referencia a lo que decían los otros autores que leyó. El cuerpo del ensayo, que es lo que usted va a ponerme respecto a su opinión. Y las conclusiones también son personales, netamente. ¿Me hice entender? Chicos, antes de que se me vayan, ¿sí me entendieron la actividad? Sí, profe. Ya. Extensión del ensayo. El ensayo debe tener como máximo 2 carillas. O sea, 2 hojas. Pero como máximo 2 carillas. Y como mínimo una carilla o una hoja. ¿Sí? Van a entregar digital, obviamente. O entregarán en PDF, lo pueden hacer en Word. ¿Ya? Eso es todo. ¿Para cuándo la actividad? Para el próximo viernes. A ver, no, sería, sí, para el próximo viernes. Eso es todo, chicas y chicos. Yo les agradezco mucho que tengan un buen feriado, que les vaya muy bien. Gracias por su asistencia. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias, Sofía. Ya, Gracias. me quedo con Wilson y con Dianita. Gracias, chicos. Hasta luego. Voy a detener la grabación. Me quedo con Wilson y Dianita para abrirles el foro. Wilson, ¿qué foro era? El primero, ¿verdad? Sí, Sofía, el primero. Ya les abro. Dianita igual. Les doy 5 minutos. Sofía. Dígame. Soy Elsa Manabanda. Yo también quisiera que me habilite el foro número 1. Es que no pude enviar. Me falta tiempo. Ya te abro. Ya les abro a los 3. Gracias.